En la agenda electoral de este año y bueno, justamente en estos días una precandidata del Partido Nacional, la precandidata Verónica Alonso, se reunió con la secretaria de Seguridad del gobierno argentino, Patricia Bullrich, y allí se habló de muchos temas y vamos a convocar al asesor en seguridad de la precandidata del Partido Nacional, pero antes presentamos el tema con este video. Decirle a los uruguayos, como decimos aquí los argentinos, que se puede lograr un país tan lindo como Uruguay, puede lograr. Sé que están pasando un momento de crisis, que han tenido un crecimiento muy fuerte de los homicidios, pero con políticas claras, donde se vaya ahí al núcleo de los problemas del narcotráfico, donde haya territorios que puedan estar tomados por el narcotráfico, con una policía que sienta que está respaldada por el poder político, pueden trabajar fuerte y lograr revertir estos números, porque Uruguay tenía números de Suiza, tenía 3 homicidios cada 100.000, ahora está en 11.2 cada 100.000, pueden volver a eso. Así que es cuestión de decisión política y de ir por el camino correcto y no por un camino de permisividad que no ayuda a nadie. Bien, y a partir de la reunión de la senadora Alonso con Patricia Bullrich, con la ministra, la secretaria de Seguridad del gobierno argentino, les hacemos la pregunta a través de la red social de Facebook, les hacemos la pregunta cómo les cae, qué les parece, si bien o mal, que gobiernos de otros países asesoren justamente sobre la realidad uruguaya. Ustedes ya están respondiendo desde muy temprano a la consulta de Esta Boca es Mía, así que al final del programa vamos a ver el resultado de esta votación. Y recibimos con mucho gusto a Roberto de los Santos, que es asesor en seguridad pública y responsable del equipo de asesores de seguridad justamente de la senadora Alonso, de la precandidata del Partido Nacional. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo surgió esta reunión, este encuentro de Bullrich con Alonso y bueno, y también todo el equipo de seguridad? ¿Usted estuvo allí? Sí, estuve allí. Fue muy aleccionador, una interesante oportunidad para conocer otras realidades. Se planteó desde hace tiempo ya y no va a ser la única consulta que se va a hacer para tratar de ver cuáles son los modelos exitosos que están funcionando en el mundo, en la región, aprender de ellos, tomar posición, extraer de los mismos lo que pueda servir para la realidad nuestra. Es muy distinta, perdón. No es lo mismo la sociedad argentina que la sociedad uruguaya, eso está plenamente sabido. ¿Y entonces por qué recurren a Bullrich y a su experiencia? Porque los modelos pueden tener una orientación que nos sea útil y pueden tener herramientas que también nos sean útiles y que las podamos usar aquí. ¿Y qué les dijo? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Es posible alguna de esas experiencias trasladarlas o tomarlos como ejemplo? Sí, aquí hay que separar lo político de lo que yo puedo hablar, que es lo técnico, en seguridad pública. Hay herramientas que ha tratado ella, por ejemplo, el tema de las cárceles, que son un sistema que en Argentina desde 1951 no está en la órbita del Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Seguridad, tiene otro nombre. Hay herramientas que ellos utilizan que también se están usando acá, como son los allanamientos que son multitudinarios, con muchas órdenes de allanamientos para cumplir en un barrio una acción de intervención de la policía. ¿Similar a lo que ya se está haciendo acá? Exacto. Perfecto. Sí, sí. ¿Y de quién dependen las cárceles? ¿De quién depende las cárceles? ¿De qué área? Del Ministerio de Justicia, creo. Claro, pero no quisiera confirmarlo porque no estoy seguro. Lógicos. ¿Sí? Bien. O sea que cárceles, el tema de allanamientos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la policía? La policía pasa por lo que pasa en todo el mundo, no solo en Argentina, sino también en Chile, en Colombia, en Uruguay, la capacitación, la profesionalización, la actualización permanente, la delincuencia es muy dinámica, muta permanentemente, las modalidades delictivas varían,
aquel concepto antiguo que teníamos de que todo deviene del narcotráfico y a raíz de eso se construye toda una épica de cómo tratar la seguridad pública, ya no tiene más andamiento en la realidad actual. Hoy ya todo pasó a otros niveles de gravedad, de crueldad, de ensañamiento con las víctimas, de permisivismo, como lo explicaba en algún pasaje la ministra, hoy ya los modelos ideológicos aplicados a la seguridad pública no tienen tampoco andamiento, por ser anquilosan, contradicen la operativa policial de pronto. En su momento hubo una gran polémica en la sociedad argentina vinculado a lo que se llamó darle la posibilidad del gatillo fácil a la policía. Sí, eso es un disparate. ¿Hablaron de eso? Sí, es un disparate. No es lo que se quiere, no es lo que se busca y no es lo que se recomienda tampoco. ¿Cómo funciona en ese sentido? Porque aquí también muchas veces la policía aquí se queja justamente, no es que pida el gatillo fácil, pero sí la posibilidad de defenderse, de tener otro respaldo para poder defenderse si está siendo atacado. Bueno, todo tiene que ver con las concepciones que tenemos de los modelos de seguridad pública y cómo se aplican. Si seguimos con las mismas ideas de hace décadas, vamos a seguir fallando. Hoy en día la gravedad, la criticidad que tiene la situación, a donde hemos llegado, que estamos en una crisis, no es solapada tampoco, es real, se palpa día a día en la calle, no se resuelven con medidas como las que teníamos planteadas aquí tradicionalmente. Hoy la idea debería ser, y eso me lo agrego a título personal, delincuente que se enfrenta armado a la policía tiene que ser neutralizado, tiene que ser abatido, ¿sí? Porque si no lo es y se escapa con esa arma, pueden en un futuro inmediato, en los hechos subsiguientes, dado el nivel de reincidencia que hay, que está en un 67% aproximadamente, estamos permitiendo que esa persona cometa otros ilícitos y mate a otras personas. Y aquí no se trata de que defender los derechos humanos del criminal. Hay que defender los derechos humanos de la sociedad, del ciudadano. ¿Hoy cree que no se están defendiendo? Del ciudadano inocente. ¿Hoy cree que no se están reconociendo? Cuando se generan estas contradicciones, que yo le llamo los riesgos sistémicos, que yo equipo a la policía, le doy armas, le doy uniformes, le doy tecnologías, como ha sucedido, le mejoro los salarios en lo que se ha podido, y en contraposición el sistema jurídico no acompaña, estoy haciendo que el sistema se contradiga en sí mismo. Y esa confusión en la línea, cuando la traduzco a los policías que están trabajando en la calle, que son los que se exponen, a los comerciantes, que son los que trabajan y que están expuestos al embate de la fenomenología delictiva, estamos permitiendo que el gatillo fácil sea del bando contrario. Entonces eso hay que cortarlo de inmediato. ¿En qué va a consistir el apoyo en las próximas reuniones? ¿Va a haber simplemente un asesoramiento? ¿Va a haber algún otro tipo de apoyo en este vínculo que han generado con la Secretaría de Seguridad en Argentina? No, fue una visita consultiva, informativa y de intercambio de ideas. No es una solicitud de intercambio de soluciones. Las soluciones las veremos nosotros, cuáles son las que corresponden adoptar y cuáles no, cuáles se adaptan a Uruguay y cuáles no, cuáles se adaptan a la realidad de Montevideo y Canelones y cuáles se adaptan a la realidad del país, porque tampoco se puede estratégicamente plantear un sistema de seguridad pública único. Hay realidades en la frontera con Brasil, hay realidades distintas en la frontera con Argentina, hay realidades distintas en el centro del país y en el área metropolitana. O sea que la estrategia que se adopte en su momento tiene que ser múltiple. Bien. Alfredo García. Sí, yo creo que el tema de la seguridad evidentemente va a pesar, como pesó la vez pasada en las elecciones, y los diferentes precandidatos están tratando de marcar su interés en el tema. Ya vemos Novik se conecta con Giuliani, ahora Alonso se conecta con Bullrich, Larrañaga hace el planteo del plebiscito,
Antes el Ministerio del Interior trajo a Antanas Moku, ¿se acuerdan? Aquel colombiano que había sido alcalde en Colombia y había solucionado el tema. Es decir, uno como que trata de meter experiencia de otros lados y marcar de que le preocupa el tema y está buscando soluciones. Está bien, es parte de la realidad del juego. Ahora, Bullrich, para mí, yo no me olvido de la doctrina Chocobar, ¿no? Que se hablaba de aquel caso concreto de ese policía que mató por la espalda a un delincuente o un muchacho que estaba ahí. Entonces, a mí Bullrich, la verdad que no es el modelo que me guste necesariamente. Algunos legisladores del Frente Amplio han dicho que es intromisión. A eso me parece absolutamente ridículo, porque con ese criterio Nino Boa habló antes de las elecciones en Brasil del tema de Bolsonaro y eso me parece ridículo. Hay permanentemente relacionamiento y diputados frente amplistas habían ido a apoyar a los Kirchner. Sí, me parece que eso es una cosa que cada uno hace su juego político como quiera. Me parece que eso es estar queriendo deslegitimizar a alguien porque consulta al otro. Yo no creo que le rinda mucho el tema de Bullrich a Verónica Alonso, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Graciano. Sí, coincido con Alfredo que el tema de la seguridad va a ser el tema clave en esta campaña electoral. Él citaba el caso de la elección pasada, donde también el tema apareció, pero apareció desde un ángulo en particular, que era el tema de la edad de imputabilidad. Yo creo que en esta ocasión el tema de la seguridad va a irrumpir con una visión mucho más amplia y el hecho de que justamente el pueblo tenga que pronunciarse sobre la propuesta de reforma constitucional del senador Larrañaga justamente da la pauta de que el enfoque va a ser mucho más global. Y yo creo que desde ese punto de vista, además la presencia no solamente del comisario general de los Santos en el equipo de una precandidata, sino nos consta que otros precandidatos a la presidencia tienen oficiales de alta graduación retirados de la policía y también de las Fuerzas Armadas en sus equipos, da la pauta de que este va a ser un tema muy importante para el cual los candidatos están buscando el mejor asesoramiento técnico y profesional. Y sobre esto me gustaría decir lo siguiente. Estamos en las puertas porque el pueblo uruguayo se va a pronunciar sobre esta reforma que impulsa Larrañaga y, en fin, yo creo que hay una chance muy alta de que esa reforma prospere. Si eso ocurre así, el país va a enfrentar por primera vez en muchas décadas, y yo sinceramente no recuerdo una circunstancia igual, va a enfrentar una reforma muy profunda del aparato del Estado en materia de seguridad. Porque si se va a crear, existe la posibilidad de que ello ocurra, si el plebiscito prospera, una fuerza, digamos, intermedia entre el ejército y la policía, vamos a llamarle así para entendernos en forma simple, ¿no? Como existen carabineros en Chile, gendarmería en Argentina, carabineros en Italia, Guardia Civil en España, etcétera, que hay un cuerpo de seguridad del Estado que no es ni policía ni ejército. Si eso ocurre, va a ser algo totalmente revolucionario en Uruguay. El comisario general de los Santos planteaba la existencia en Argentina de las cárceles bajo el ámbito del Ministerio de Justicia. Yo hace algunas semanas... Tú todavía no habías comenzado, digamos, esta tarea, pero hablando de ese tema, yo justamente hice mención a eso y señalé que me parecía que era el camino que el país tenía que transitar en esta materia. Es decir, que vamos a enfrentar seguramente una reforma muy amplia del sistema de seguridad. Es muy bueno que haya un asesoramiento profesional en los distintos candidatos porque además hay celos profesionales. A nadie le escapa que si, digamos, hay una reforma profunda del aparato policial e intervienen partes de otros aparatos del Estado, bueno, eso va a causar recelo. Sabemos que en el ejército hay recelo para eso, sabemos que en la policía va a haber, pero acá lo más importante es que se pronuncie el pueblo, que se pronuncie la ciudadanía, legítimamente, democráticamente, en las urnas, y después hay que respetar lo que decida el pueblo. Como se respetó el plebiscito pasado, que no bajó la edad de imputabilidad y se respetó, bueno, que se respete, sobre todo estoy pensando en los estamentos del Estado afectados. La policía no tiene que opinar, el ejército no tiene que opinar, los que tienen que opinar somos los uruguayos en las urnas. Pero... A mí me parece muy bien que el tema de la seguridad sea un tema de campaña, es natural que así lo sea, pero me parece que el tema de la seguridad no es solamente este asunto de qué hacer con la policía, darle más potestades o menos potestades, ¿no? Es una cuestión integral. No me parece injerencia del gobierno argentino. Si hay alguien que tiene una receta que pueda ser exitosa, que la comparta. Yo creo que la situación que estamos viviendo es una situación que amerita escuchar todas las voces.
Pero no me parece que sea esta ministra la ministra que tenga justamente esa receta, ¿no? Aquí hablaba el invitado de neutralizar al delincuente que se enfrenta con la policía. Tiene un reglamento recientemente aprobado donde dice que, bueno, se puede disparar si el policía presume que el delincuente tiene un arma. Incluso hasta podría ser el arma de plástico y ese policía podría haber disparado y estaría amparado por la ley. Venimos de un gobierno de Macri que ha tenido un récord de gatillo fácil en su administración, aún sin ley que lo respalda. Una ministra que habla de Bolsonaro como ejemplo. Sabemos que la receta de Bolsonaro en Brasil no ha funcionado para combatir el delito. Que habla de tener más armas, cuando sabemos que las armas son parte del problema en el tema de los homicidios, que tiene cifras muy cuestionadas, contradictorias. El gobierno de Buenos Aires ha dado algunas cifras, la ministra da otras respecto al éxito de sus políticas. Así que yo creo que justamente no es esta la ministra que tenga la receta para lo que creo que debemos apostar aquí en Uruguay, que es un tema de la seguridad integral y no apelar al gatillo fácil. Camino. Bien, algunas cosas a propósito de lo que se ha dicho acá, aunque algunas resulten obvias, ¿no? La primera y principal, porque esta charla está aquí ahora a propósito de la acción de la precandidata Alonso yendo a conversar con la ministra Burlich. Primero que la candidata Alonso tiene todo el derecho a hacerlo, desde ya, ¿no? Cada uno se nutre y está muy bien. Me pareció muy interesante lo que nuestro invitado de Los Santos dijo a propósito, él en particular, que es hombre técnico en la materia, de separar el insumo técnico, que creo que al que más se ha referido, del político. Pero es obvio que cuando un político va a charlar, y más si es precandidato, a conversar con una ministra, está ejerciendo, está protagonizando un acto de carácter político, ¿no? Sobre eso me parece que no cabe duda. La importancia que Patricia Burlich pueda generar en el colectivo de Uruguay acerca de lo bien que se maneja la seguridad en Argentina, ahí es donde yo creo que se le erra un poco el bizcochazo, porque si bien creo que recién García hablaba del caso Giuliani, y más allá de que algunos puedan ver la acción Giuliani con más simpatía o menos simpatía, lo que creo que casi no queda duda que fue un sistema exitoso, ¿no es cierto? Entonces tiene cierta legitimidad hablar con el hombre Giuliani para ver, che hermano, a ver cómo lo hiciste, a ver de las cosas que hiciste, cuáles podemos aplicar acá, incluso con la salvedad que si bien ha sido una iniciativa del Partido de la Gente, el gobierno, también en un gesto político, lo absorbió llamándolo, poniéndolo en la misma mesa, diciendo, sí, queremos aprender de usted, buen amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de Patricia me parece que no aplica, ¿verdad? Como, veamos qué esta señora que nos tiene para decir. Entre otras cosas porque el Latinobarómetro, en los últimos resultados, pone a Argentina justamente como el país en el que los ciudadanos tienen más miedo de que le pase algo, un delito, solo seguido detrás de Brasil primero y Venezuela después, ¿no? Es decir, la gente en Argentina está muy preocupada por este tema y en proporción mucho más preocupada que la gente del Uruguay. A propósito, los temas de la seguridad no se ha dicho aquí, ¿verdad? Pero en todo caso, reafirmémoslo, no son exclusividad del Uruguay, ¿no? Están colocados, el Latinobarómetro lo señala también, como los temas de mayor importancia que tiene la ciudadanía como tema a solucionar, lo que habla de un asunto curioso, con un asunto complejo. Lo que sí es curioso es que es verdad. Primero que hace 12 años, 13 si no me equivoco, pero por lo menos 12, que la mayor preocupación de los uruguayos tiene que ver con la seguridad. ¿No es cierto? Esto lo dicen las encuestas. Por lo tanto, ya han pasado 3 periodos, ha estado ese tema, no es esta una novedad, ha estado este tema en elecciones anteriores. Lo digo porque es un dato de la realidad. Y otro dato de la realidad es que en efecto, la elección pasada se hizo especial hincapié en la baja de la imputabilidad. Y ustedes recuerden que el relato vinculado a ese tema hablaba de que los jóvenes, los adolescentes en Uruguay eran los perpetradores de los crímenes, de los robos, de los secuestros y de los asesinatos. ¿Se acuerdan? Porque todos vivíamos hace 5 años, ¿no? Que eran los grandes promotores del mal. Como este año, ese asunto en particular de esta campaña, curiosamente ahora los jóvenes dejaron de ser los perpetradores del delito, ¿verdad? Que es un asunto interesante para que nosotros los ciudadanos tengamos siempre la claridad para ver cuáles son los temas que realmente existen y cuáles son los temas que se quiere imponer que existan. Como dato, Bullrich en Argentina estaba promocionando la baja de la edad de imputabilidad. Y en realidad de 144 homicidios, solo un 3% fue cometido por menores. Y lo está presentando como si fuera el gran problema pendiente de la Hace seguridad. 5 años ocurrió lo mismo acá. De los Santos, ¿qué le parecen las reflexiones del panel? Por ejemplo, el tema de que Bullrich en realidad no es un modelo a seguir, por ejemplo, de efectividad.
Si es un modelo a seguir o no, queda por parte de quien lo dice. ¿Usted cree que tiene una gestión exitosa? Personalmente entiendo que todos los modelos que se están aplicando en la región tienen que ser vistos, tienen que ser separadas las cosas que son exitosas y que funcionan de las que no son populares. Hay que separar todo. ¿Usted cree tener que la inteligencia, la coherencia y la sapiencia, el dominio de la materia para poder hacerlo y para poder asesorar como corresponde a un candidato, a un precandidato a la presidencia de nuestro país? Por lo que usted conoce de que está haciendo Bullrich como gestión, ¿cree que es una gestión positiva en ese sentido? Que tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Las positivas son las que vamos a tomar y las negativas son las que vamos a dejar de lado. Y también vamos a hacer otras visitas, no solo esa. Vamos a hacer otras visitas, así que ya sepan que se va a consultar en la región a todos los que tengan algo que nos interese y que pueda ser adaptado para ser aplicado en Uruguay. Chile, Brasil. Exacto, Paraguay, todos, Perú. Bien. Perfecto. Vamos a nuestra tribuna. A ver, Ligia. Sí, vemos que la oposición está presentando muchas propuestas con respecto a la seguridad porque es un tema que está en el candelero, ¿no? Y las posiciones que toma la oposición justamente son de represión, porque en realidad las declaraciones de Verónica Alonso hablan de la permisividad o de darle más poder a la policía y más garantía a la policía, cuando en realidad darle garantía a la policía, y ya nos ha pasado, es también recortarle garantías y libertades a la población. Pero más allá de eso, tampoco me sorprende que la oposición tome este tipo de caminos con respecto a la seguridad, porque desde el gobierno también se han planteado, y no solamente que se han planteado, sino que también durante 15 años de gobierno no ha hecho otra cosa que reprimir y desconocer y negar la realidad que existe en toda la sociedad, inclusive la realidad de las cárceles. Cuando tenemos un director del Instituto Nacional de Rehabilitación, que lo único que plantea es que, bueno, que realmente no hay problemas de plaza. Lo que pasa es que los presos tienen ganas de estar con otros porque se conocen, y hay una realidad que en vez de estar 2 en una celda, hay 8. Si partimos desde ese punto de vista, hablamos que hay mucha reincidencia y hablamos que la rehabilitación es necesaria, y después tenemos el tipo de declaraciones por parte de dirigentes del gobierno y personas que están al frente del Instituto Nacional de Rehabilitación, no es raro que en realidad se manejen más o menos todas las mismas teorías cuando se habla de seguridad. Bien, José Luis. Creo que equiparar modelos o contrastarlo con otras formas que se llevan en otros países, incluso con asesoramientos de técnicos, de personas especializadas que eventualmente estuvieran, incluso parlamentarios, me parece que hay que parar eso a la opinión netamente injerencista de una ministra, representante del Poder Ejecutivo argentino, de la forma en cómo se expresó. Me parece que hay una diferencia enorme, abismal, con lo cual dejo claro que no comparto el hecho de que no haya habido una injerencia y que me parece que no corresponde a una ministra, representante del Poder Ejecutivo de otro país, expresarse en la forma que se expresó e intervenir. Pero, a ver, eso no quiere decir que la futura o la precandidata del Partido Nacional, Alonso, no pueda asesorarse con quien ella entienda que por dónde va la corriente de seguridad, lo puede hacer. El tema es que coadyuva en la medida en que ella misma incita a que otro Poder Ejecutivo tenga esta posición de injerencia dentro de las políticas nuestras. Y bueno, pero si fuésemos al modelo, también me preocupa mucho que se diga acá que por el hecho de una tenencia de armas en la calle o simplemente el porte o la presentación o lo que fuera, esa persona debería ser abatida. Me parece que nos pone... por lo pronto está bueno porque de alguna manera demuestra la claridad con la cual vamos a discutir. Yo sigo pensando que las políticas de seguridad tienen que ser una política de Estado, más allá de que se quiera hacer campaña y política electoral con ella. Me parece que tiene que ser un tema de política de Estado. Y bueno, las discusiones igual tienen su aporte en la medida en que son claros. Cuando vienen y nos dicen, bueno, si tenés un arma y la mostraste en la calle, puede ser abatido, sin más, lo cual, lo otro, que te vengan a decir que los derechos humanos de los delincuentes no son los mismos que los derechos humanos de las otras personas, creo que sería un gran retroceso para el Uruguay en el que vivimos. Sí, obviamente que para ver el tema de la seguridad se puede, los equipos técnicos en realidad, porque serían ser los que deberían estar viendo distintas situaciones, podrán ver los distintos países como...
tal vez entrevistarse con narcos, ex-narcos en las cárceles, en distintos lugares, para saber cómo operaban, qué hacían, qué no hacían, hacia dónde iban. Podrán buscar de todos los países con la distinta forma de gobierno, ideología, lo que se quiera. Y eso creo que es correcto, porque se va viendo cómo es la realidad, se va analizando. Recién en la parte anterior se estaba hablando de cómo resuelve Colombia el tema de seguridad. Una Colombia que si no fuéramos a parecer a Colombia, obviamente estaríamos peor que lo que se puede imaginar. Entonces, ahora, cuando se mezcla ya el tema de la precandidatura, en una entrevista que con bombo y platillo para solucionar cuál va a ser casi más su programa de gobierno en el tema de seguridad, y se hablan de esas medidas, que recién lo decía Ligia, son de más represión, se hablaba de los allanamientos. Está la campaña por los allanamientos nocturnos, pero recién veíamos hace un par de programas atrás en el asesinato de la comerciante cómo la policía fue a allanar la casa de alguien que es inocente, que no tenía nada que ver, justo estaba la huella digital, rompieron todo y con un disculpa, fue un error, justo estaba la huella. En estas saturaciones de los barrios que se piensa hacer, ahí entra todo, se estigmatiza un barrio, como en ese barrio seguramente hayan delincuentes, vamos a allanar la casa de todos los vecinos, porque no es que... No, el juez dice, o el fiscal dice, no, acá hay una persona que se sospecha que tiene antecedentes, se lo vio involucrado, entonces vamos a allanar ese lugar a ver si hay drogas o armas. Bien. Sino que directamente se allana todo el barrio, se rompe todas las casas, no se recupera nada y, en todo caso, si sos inocente, disculpá, vos no eres. Bien, De los Santos, le agradezco muchísimo que haya venido por aquí. Seguramente en el medio de la campaña vamos a tener más instancias de debate, inclusive de debate también entre diferentes candidatos, justamente sobre el tema de la seguridad. Así que, bueno, que vaya esta como... Debates técnicos, estamos de acuerdo con cualquiera que sepa y tenga sustancia y contenido en temas de seguridad pública, con mucho gusto. El equipo que tenemos detrás es un equipo muy solvente. Le agradezco mucho que haya venido, ¿eh? Hacemos una pausa y ya tenemos el resumen final de las opiniones de los televidentes y del panel y la tribuna aquí en Esta Boca es Mía. Seguimos en vivo en la tele.